Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas. Vamos a empezar con una noticia puntual, pero que podría ser de alguna importancia en el sentido de que puede ser tomada a la tremenda por algunas personas, y hoy en día nos faltan los gararacos que además hacen uso de las redes sociales para esparcir como un fuego en la pradera sus propios temores o su deseo de generar algún tipo de desorden o agitación o lo que sea que anden buscando, o por último sentirse importantes porque iniciaron la ola. Y me refiero al caso de una enfermera que se vacunó en su momento hace unos días y sin embargo se le ha detectado que está infectada con COVID. Me imagino que la reacción de algunas personas es de que entonces la vacuna no ha servido de nada, o que el virus ha mutado y se ha hecho inmune, ha cambiado de tal forma que ya los anticuerpos que produce la vacuna no le afectan, o algún otro escenario más o menos calamitoso de fin de mundo. Y no es así. La vacuna, en primer lugar, empieza a ser efectiva después de la segunda dosis y esta señora o señorita ha recibido solo una. Primera cosa. Segundo, la vacuna, una vez que ya ha sido todas las dosis administradas y pasados los días que se requieren para que el cuerpo detecte estos elementos de la vacuna y produzcan los anticuerpos, en ese periodo se puede contagiar. El tema es no que se contagie una persona o no, sino que la cuestión es cómo reacciona ante ese contagio. Así como una persona sana, que usted ve impecable, no significa que no estén en ese momento o en un momento anterior entrando a su sistema orgánico microbios o virus, y que en ese sentido por lo tanto esté contagiado. Por ejemplo, estuvo en una comida con una gente resfriada y le contagiaron. Pero estar contagiado no es equivalente a estar enfermo. Si esa persona sana, tiene buena resistencia, el virus o el microbio va a ser eliminado sin que nadie se dé cuenta, sin que el huésped de ese virus se dé cuenta. Y por lo tanto no va tampoco a contagiar a nadie porque no se le va a desarrollar esa cepa viral. Esta enfermera entonces se pudo haber contagiado. Eso no significa que la vacuna no funciona, no significa que estamos ante un escenario fin de mundo, significa solamente lo que les estoy diciendo. Y eso se lo dice cualquier epidemiólogo. Yo no estoy inventando nada, yo estoy diciendo lo que he estudiado sobre este tema cuando supe lo de esta persona y lo que se ha dicho en la prensa, si esto no tiene nada de extraordinario. Y es cierto, algunos podrían pensar que el gobierno, las autoridades dicen eso para que no cunda el pánico. Pero no hay ningún pánico que tenga que cundir, porque efectivamente una vacuna no es una varita milagrosa. Produce efectos de desarrollar las defensas una vez que se han administrado las dos dosis, una vez que han transcurrido unos pocos días en que el cuerpo reacciona ante esa dosis de la vacuna, etc. Y en ese periodo se puede contagiar, pero ese contagio va a producir un efecto muy distinto al de una persona que no tiene vacuna, y más todavía si es una persona mayor y con enfermedades. Eso es. De manera tal que no hay que convertir esto en un evento demostrativo de que las vacunas están fallando, que están sonando las trompetas de Jericó y nos vamos a encontrar todos en el Valle de Josafat esperando el juicio final. Nada de todo eso. La vacuna va a funcionar, está funcionando, y en todas partes del mundo donde se está administrando la vacuna. Y en respecto a lo mismo, y esto lo conversamos ayer, pero lo voy a repetir porque han habido aumentos, los contagios, les dije que eso es normal. Tampoco es señal de algo apocalíptico, es que se nos está viniendo encima. La plaga, la epidemia, cualquier epidemia, y esto lo dije el día 1, cuando empecé a tocar este tema, se desarrolla de acuerdo a sus propias leyes de selección natural, llamémoslo así, sus propias leyes de propagación en poblaciones humanas, mediante el mecanismo del contagio. El mecanismo del contagio funciona
como un factor de multiplicación, porque una persona contagia a 2, que a su vez contagian a 4, que a su vez contagian a 8 y así sucesivamente. Va creciendo, a veces exponencialmente, a veces aritméticamente, pero va creciendo la tasa de contagio y por lo tanto el grupo de contagiados, a medida que pasa el tiempo, crece. Y va a seguir creciendo hasta que llega un punto donde o ya se enfermó toda la población y por lo tanto no hay nadie más a quien contagiar. O están las vacunas y los contagiados, los que están en contacto con el virus, no desarrollan la enfermedad y no contagian a otros. Se llega tarde o temprano a ese punto. Pero antes de llegar a ese punto, lo que se observa es un aumento, con interrupciones, con bajas, que algunos también, sin aquilatar las cosas bien, consideran como un signo de que el asunto está terminando. No, tampoco está terminando el tema cuando en un día, una semana ocurre que en tal punto del país o del mundo bajó la tasa de contagio, bajó la cantidad de personas que mueren. Entonces significa que estamos saliendo del túnel y luego vuelve a subir y se produce el pánico nuevamente. Todas esas reacciones ante estos movimientos singulares del proceso, no hay que darles el peso que no tienen. Son parte de un proceso que sigue inexorablemente con distintas velocidades según la respuesta del colectivo humano, y hay que esperar que la vacuna ponga fin más rápidamente que si esperáramos a que simplemente se contagien todos, se enfermen todos, se mejoren todos, se mueran los que tienen que morirse. Que eso es lo que ocurría en la antigüedad. Cuando había una epidemia, se moría mucha gente, se contagiaba a todo el mundo prácticamente. Muy pocos no se contagiaban porque pertenecían a las élites y se arrancaban al campo, a la soledad, alguna cosa así, esperando que pasara el asunto. Se enfermaba todo el mundo y se moría una buena proporción. Pero no estamos en esos tiempos. Pero aunque no estemos en esos tiempos, la mecánica de la multiplicación del contagio va creciendo. Y parte de ese crecimiento tiene que ver a su vez precisamente con una mala interpretación de momentos en que el contagio baja. Entonces la gente se suelta las trenzas y empieza a perder las disciplinas y empiezan a perder el tema de lavarse las manos, de la distancia social, y entonces vuelve a aumentar al otro día, a la otra semana, y así nos pasamos con eso. Dejando de lado ese tema ahora, dejándolo de lado solamente en términos muy parciales, hemos observado en nuestro país y en otras partes procesos masivos de desobediencia a las órdenes, a las normas que impone la autoridad. En nuestro país, como ustedes habrán visto en la prensa, se han descubierto un montón de lugares, campings, fiestas clandestinas, donde habían grandes números de personas. En algunos campings habían 700 personas, en otros números también de centenas de personas. En otros países ha pasado lo mismo. La semana pasada vi una noticia de Australia que en una playa se habían juntado, no sé si cientos o miles, pero mucha gente. Y tal como acá, la policía no hizo nada, no pudo hacer nada, esa es la cuestión. Y aquí tenemos un caso de desobediencia masiva que es una muestra de muchas cosas. En el caso de nuestro país específicamente, es una muestra de que ya no se le cree al Estado cuando profiere amenazas y habla de sanciones. No se le cree simplemente. La gente sale. Y no se le cree, y además de eso, no se le teme por el número mismo de los infractores. Cuando la infracción, en cualquier orden de cosas, no solamente con este tema, cuando en una sociedad los que están dispuestos a infringir una norma, una prohibición, que ha estado acompañada por el peso de la ley, incluso a veces de las amenazas, pero cuando esa infracción de todas formas se produce y es masiva, el tema no tiene respuesta posible. En este sentido, estas desobediencias masivas son el equivalente a una sublevación. Es decir,
una parte considerable o quizás total o casi total de una sociedad decide que ya no hay razón ninguna para respetar las normas de convivencia o las órdenes del Estado. Y ese es un momento que no tiene, por así decirlo, no tiene pie atrás. Porque las normas de una sociedad se sostienen, se conservan, se obedecen, cuando la población siente un temor de que la ley y la fuerza pública que la apoya constituyen una amenaza creíble, que efectivamente va a actuar. Y aunque se sepa que no hay un policía por metro cuadrado vigilando los actos, podría haberlo, y en caso de haberlo, va a llegar la sanción. Pero eso supone ese miedo a que se va a cumplir la ley, a que va a ser puesta en vigor, a que va a ser puesta en efecto por la fuerza de la ley, por la fuerza pública que apoya la ley, tiene una condición, y es que debido a ese miedo sean muy pocos los que la infringen, y siendo muy pocos pueden ser efectivamente reprimidos. Estoy hablando de la represión que está más abajo de la violencia física brutal. Estoy hablando de la represión normal de la policía, arrestos, uso en el caso máximo de carros lanzaagua, en caso ya de unos disturbios mayores. Pero eso es, y funciona así, cuando son pocos. Porque cuando son pocos puede hacer todo eso la policía. Puede usar sus medios. Y yo creo que lo expliqué a propósito del toque de queda en esos días de octubre del año pasado. Que cuando los que estaban infringiendo el toque de queda era un grupo menor, que sé yo, 4 o 5 jóvenes, los militares los detenían efectivamente, porque es posible actuar contra 4 o 5 personas. Un grupo de militares o de policía puede actuar contra 4 o 5 personas simplemente usando su presencia física, por último su fuerza física, para esposarlos, para detenerlos, para sujetarlos. Pero esos mismos militares o policías eran impotentes si los que estaban infringiendo el toque de queda se juntaban en una plaza en el número de un par de miles. ¿Cómo usted detiene a 2.000 personas? ¿Cómo una patrulla de 5, 6 o 10 efectivos militares o policiales detiene a una multitud de 2.000 personas? Es imposible. Entonces, simplemente se infringía tranquilamente la ley con la seguridad, con fundamento, de que no les iba a suceder nada. Y en nuestro país y en otras partes del mundo está sucediendo lo mismo con la pandemia. Impulsados por el tedio que les producen las cuarentenas, por la necesidad en otros casos de abrir un negocio, por el deseo de sociabilizar, por último por las ganas de desafiar la autoridad. Por cualquier razón, la gente está simplemente cometiendo actos de desobediencia civil masiva a sabiendas que en ese caso automáticamente la fuerza pública queda en estado de impotencia. Porque la fuerza pública, a pesar de lo contundente del nombre, solo opera, es muy débil y solo puede operar cuando los que la rompen, la ley, la norma, son pocos. Cuando son muchos, se genera una situación completamente distinta que ya no se puede controlar simplemente con el imperio de la ley, con las amenazas, con los decretos y con el policía de la esquina. Y hemos llegado a ese punto en Chile, a lo cual se agregan otros factores también de desacreditación de la policía que ha desaparecido su presencia, incluso por escasa que fuera, esa escasa presencia se ha desaparecido, se ha desvanecido. Entonces, nada de raro que tranquilamente 700 personas deciden juntarse en un camping a fiestear. Y nada de raro que cuando llega la policía, hace exactamente lo que estoy diciendo, arresta a los pocos que puede arrestar, 2 o 3 personas que son, por ejemplo, los propietarios del camping o los que organizaron la fiesta. 2 o 3, 4 individuos. Pero a la gente que está ahí, que también está infringiendo la norma exactamente igual que el dueño del camping o el dueño del local, no les pasa nada. Se los empadrona, como dicen, que es lo mismo que decir no se hace nada. Se les toma el nombre, el número del carnet y no pasa absolutamente nada. Ustedes comprenderán que la ley no va a gastar sus recursos
convocando a un tribunal a miles y miles de personas porque fueron a un camping. No opera eso, no funciona de esa manera. Así que hemos estado viendo en nuestro país, por distintos factores, por un lado, primero la llamada estallido social, luego la pandemia, hemos visto un desmoronamiento por grados sucesivos de la capacidad del Estado para imponer el orden público, para imponer el imperio de la ley, para que sus mandatos sean obedecidos. Porque claro, de todas maneras, pueden haber algunos arrestos, pueden haber algunas personas llevadas a tribunales, pero ¿cuál es la probabilidad cuando es una gran multitud la que está quebrantando la ley, de que sea tal o cual persona individual la que resulte arrestada y llevada eventualmente a un tribunal, multada? ¿Qué piensa cada individuo? Que la probabilidad es muy pequeña y que por lo tanto no hay problema. Cuando aparecen multitudes rompiendo la ley, se produce una situación aritmética entre la capacidad de la fuerza pública y la cantidad de los infractores que hace imposible que esa fuerza pública ejecute su función. El sistema se derrumba. El sistema solamente funciona dentro de límites acotados de infracción. Y el resto de la población es mantenida, por así decirlo, dentro del territorio del orden y de la obediencia por miedo, por este podríamos llamarlo hechizo de que la ley y la policía son como un ojo omnímodo que lo ve todo. Cuando se rompe ese hechizo, porque se está viendo que no funciona, cuando se está viendo que se juntan 2.000 personas en una plaza y no les pasa nada, cuando se está viendo que se le puede escupir a un carabinero, tirarle una molotov y no pasa nada, cuando se está viendo que ese mismo carabinero, si actúa, va a recibir la visita de los derechos humanos, cuando se ve todo eso, más rápido se desmorona todo. Y tenemos ya una situación en que empiezan a prosperar ya no solamente las personas que desobedecen la ley por ir a un camping, sino que empiezan a prosperar los delincuentes profesionales, como están prosperando, por ejemplo, las bandas de narcotraficantes en nuestro país. En el norte, en la zona de la Araucanía, donde están ya funcionando en alianza con la CAM, me parece a mí, se producen alianzas entre estos grupos de delincuentes o de extremistas o de luchadores sociales, como sean los nombres. Se producen toda clase de vasos comunicantes, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en todas partes. Y eso a su vez acelera la descomposición de la fuerza pública y finalmente se llega a una situación de tal anarquía y despelote que inevitablemente emerge finalmente lo que nadie quiere que emerja: la fuerza letal. La fuerza letal en masa. Y la fuerza letal en masa produce una estampida general, un miedo general, y por así decirlo, de esa manera brutal, se restituye el temor al orden y a la fuerza pública. Esto es un ciclo que se ha visto, lo vimos en Chile, ya lo vimos en Chile en el pasado, se ha visto varias veces en Chile en el pasado, y ahora no se ha visto porque hay otras condiciones sociales, políticas, culturales, ideológicas, mentales, en la humanidad en general y en nuestro país en particular también, que hacen que como podríamos llamarlo, fusible, no fusil, dije fusible, tenga una combustión más lenta, la mecha es más larga, la tolerancia es mayor, el grado de anarquía, de violencia y de desorden y de caos que la sociedad está dispuesta a tolerar es mayor. Se le cuesta más reaccionar a ese nivel, de lo cual me alegro. No estoy yo pidiendo absolutamente nada. Estoy simplemente observando cómo son las cosas. Recordemos lo que pasó en China, cuando cientos o miles de estudiantes y otras personas se reunieron en la plaza Tiananmen en los años 70 a protestar contra el régimen. ¿Qué hizo el régimen? El régimen mató a miles de personas, les pasó por encima con tanques y restituyó el orden, si podemos llamar a eso orden, hasta el día de hoy. Pero en el día de hoy, cuando miles de estudiantes salen en un territorio que los chinos consideran propio en el fondo, a pesar del trato que hicieron con los ingleses, que es Hong Kong, no hemos visto tanques chinos pasando por encima de los estudiantes. No ocurrió.
Después vino la pandemia y paralizó las cosas por sus propias razones y mecánicas. Pero no vimos a las autoridades de China continental usar con la misma presteza, decisión y caradurismo la fuerza física como lo usaron en Plaza Tiananmen en la década de los 70 del siglo pasado. Han transcurrido 50 años y ya no es posible, por ahora, para los chinos recurrir a esas medidas. Recurren a otras. Las fuerzas públicas de todo el mundo están buscando otros métodos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, las cámaras de vigilancia, tratar de que antes que se concentre una masa de gente que protesta, tener ya identificados los cabecillas y haberlos tomado uno por uno, miles de métodos. En China han perfeccionado ese método, lo han llevado a su máximo desarrollo y supongo que es el modelo que van a seguir todos los países del mundo tarde o temprano. Pero por el momento estamos viviendo una situación en la cual estas actuales masas, estos ciudadanos de hoy, del presente, en todas las sociedades del día de hoy, ya no son manejables con este hechizo de la fuerza pública, con el miedo a que pudiera haber una reacción con fuerza letal. Ya nada de todas esas cosas ocurren. Ya esas masas se sienten con otro poder, se sienten empoderadas y sienten que los mecanismos habituales de control social, que son los mismos con muy pocas variantes que siempre han existido, ya no funcionan, y efectivamente no funcionan. Antes de continuar, estimados amigos, permítanme partir con mi primer bloque comercial que hace posible este programa, y lo parto con los abogados de Salinas y Ojeda, un bufet especializado en temas civiles y que tiene un muy buen récord de victorias en temas civiles. Recuerden, esto excluye los temas laborales y excluye los temas penales. Todos los demás son temas civiles, son los más, son muchísimos, y uno en cualquier momento, por las razones más distintas, puede tener que llegar, puede ser arrastrado o puede uno mismo tener que ir a un tribunal para demandar alguna cosa, y ese es el momento en que se requieren los mejores abogados, porque las resoluciones de la justicia, que además de eso son lentas, una vez que se resuelve, si acaso usted está en condiciones de apelar a otra corte o otro largo tiempo, entonces más vale tener desde el primer momento las mejores armas para los temas civiles, y eso es el bufet de Salinas y Ojeda. salinasyojeda.cl. Ahí se contactan con ellos en caso de cualquier situación. Y para transferir un automóvil, amigos, para que ustedes sepan, bueno, muchos de ustedes deben saberlo porque lo han hecho, es bastante más papeleo del que uno imaginaría, la compra y venta de un automóvil. Hay un montón de trámites que hacer. Y hoy en día los trámites en oficinas públicas son bastante más antipáticos que antes, más lentos. Entonces yo les sugiero que entre a autopaz.cl y les entregue a ellos la papita caliente. Ellos van a hacer todo el papeleo, van a hacer todos los trámites, y usted solo va a tener que moverse de su escritorio cuando vaya a la notaría, que a su vez está asociado a ellos, porque forman el mismo grupo de Notarios Press, Autopaz, son todos del mismo grupo, y por lo tanto ese único trámite que usted va a tener que hacer personalmente en la notaría le va a tomar solo muy pocos minutos. Autopaz.cl, estimado amigo, ahórrese los trámites, transfiera rápida y sencillamente, y eso. Y miclimo.com, la empresa chilena premiada que climatiza su casa, su oficina, con los más innovadores y premiados dispositivos que existen, que le garantizan a ustedes frescura en verano, calorcito en invierno, filtra el aire, muy poco gasto de electricidad, no hay peligro, no hay combustión, no hay contaminación, nada. Perfecto, silencioso. Lo controla usted incluso con un control remoto dentro de su casa o de la oficina, pero también lo puede controlar vía internet desde otro país incluso. Está conectado a internet, es increíble. miclimo.com, contáctese con ellos rápidamente. Los primeros que se contactan, los primeros que llegan, son los primeros a ser atendidos, los demás tienen que ponerse en la cola. Hoy día se dio la primera pata de la llamada prueba de transición, que francamente no sé en qué consiste hoy en día. Yo soy de la época de la prueba de actitud académica, después se convirtió en la PSU, después se convirtió en otra cosa. Yo no sé qué niveles
de eficacia tiene para discriminar entre los buenos, el material bueno académico y el malo, no sé. Y esto de discriminar entre bueno y malo, eso resulta poco aceptable, parece, en estos tiempos, así que no sé qué es lo que esta prueba aprueba. Pero en fin, el hecho es que hay una prueba de admisión, y a pesar de todo lo que había dicho la ACES, esta agrupación de colegiales, se realizó por lo menos el lunes, en la prueba de comprensión de lectura, entiendo que era, se produjo sin problema. ¿Por qué? Bueno, en una de esas, los dirigentes de la ACES entendieron de que la cosa no había mucha agua en esa piscina, o puede ser de que les hayan dado instrucciones desde quienes les dan instrucciones a estos jóvenes, porque estos jóvenes no se mandan solos, están coordinados, como mínimo están coordinados con otras agrupaciones políticas de más peso que la ACE. Así que por ahora, por lo menos, no ha pasado nada, y me alegro mucho por los miles de estudiantes que no son ni se sienten representados por la ACE. Ya como expliqué ayer, la ACE es una de estas organizaciones que pululan en estos tiempos, que se proclaman representantes de una categoría completa de ciudadanos que nunca han sabido muchos de ellos ni siquiera de su existencia. Ya, así que démonos con una piedra en el pecho, que hasta ahora, como decía el pavo en la puerta del horno, las cosas van bien. Y ahora en política más importante y más seria que lo que pueda hacer o decir la ACE, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que insisten en una lista única, han cambiado de idea, la ADC cambió de idea en un momento dado, pero han vuelto a lo de la lista única. Están muy molestos, por supuesto, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que no tienen ni la menor intención, por lo menos es lo que dicen hoy día. Vamos a ver si las cosas cambian o no en unos días más. Todo es cambiable en política, todo es cambiante, de acuerdo a los cálculos electorales, a los arreglines, entre cuatro paredes, pero por el momento el Frente Amplio, o sea, las Juventudes Comunistas y el Partido Comunista, no tienen interés en ir a una lista con los socialistas, con la ADC y con todos aquellos que ellos consideran que no quieren realmente hacer grandes cambios. Adiós, gracias. Y puesto que son grupos distintos hasta cierto punto, puesto que en efecto, en esta unidad constituyente que está conformada por los viejos tercios de la política de izquierda, herederos huérfanos de la Concertación, viudos de la Concertación, efectivamente, en esa gente, a pesar de las búsquedas de unidad que está siempre clamando, a pesar del deseo de las listas unitarias que solo tienen un objeto electoral nada más, esta gente, es verdad lo que dicen los comunistas y el Frente Amplio, no tienen interés de grandes cambios profundos. Y eso no es ningún pecado. ¿Por qué querría la ADC cambios profundos, tal como los entiende el Partido Comunista? ¿Por qué querría el Partido Socialista cambios profundos como los entiende no sé cuál de los grupos, pero alguno de los grupos del Frente Amplio? ¿Por qué se supone, más aún, de que estos cambios profundos son buenos cambios profundos? ¿A qué se llama cambios profundos? Yo lo que he visto hasta ahora, en lo que declaran la gente de la izquierda dura, los cambios profundos son equivalentes a la famosa retroexcavadora del señor Quintana. Los cambios profundos son precedidos por una demolición profunda, y lo que venga después puede ser un cambio profundo, pero puede ser un pésimo cambio profundo. ¿No es cierto? Usted puede cambiar una cosa por otra, pero no necesariamente el cambio significa que la situación mejoró. En absoluto. Depende de con qué se cambió. Y la verdad es que si nos atenemos a la experiencia histórica de los cambios profundos que les gusta al Partido Comunista y que parece que les gusta al Frente Amplio, la verdad es que es para salir arrancando esos cambios profundos. Efectivamente, este sector, la ADC, los socialistas, son más o menos parte de lo que podríamos llamar, vagamente por cierto, el territorio de la socialdemocracia. O sea, un movimiento que históricamente en Chile, es más reciente en Chile, e históricamente en Europa, mucho más antiguo, piensa que las cosas pueden mejorar sustantivamente con reformas específicas de algunas instituciones y dejar otras funcionando porque han probado que funcionan y que por lo tanto al final del día son más eficientes porque funcionan que aquellas que en el papel son mejores pero que no funcionan, como todas las instituciones del socialismo. La historia lo ha demostrado, esto no es una cuestión opinable, la historia está ahí a la vista. Entonces, la socialdemocracia en el fondo piensa que el sistema capitalista es el único que funciona,
que la gente produce, innova y genera una sociedad con muchas tensiones, pero innovadora y crecedora, cuando la gente tiene libertad para buscar su propia conveniencia. Y que eso, para que no se desboque, hay que ponerle algunas normas aquí y allá, hay que generar mecanismos de apoyo, hay que generar ciertas reglas, hay que buscar manera de compensar a los que no les va tan bien. Todo lo cual me parece absolutamente razonable y le debe parecer razonable a cualquier persona razonable, creo yo. Y por lo tanto, sí, efectivamente, estas personas no tienen nada que ver con el Partido Comunista, que sigue creyendo en el quiliasmo del comunismo. Sigue creyendo en la segunda advenimiento del Mesías. Sigue creyendo en el juicio final. Sigue creyendo en la edad dorada que va a venir con el comunismo. Y los jóvenes del Frente Amplio, en su gran sabiduría, parece que creen lo mismo. Por lo tanto, son entidades distintas. Ahora, ¿por qué el llamado a la unidad que insiste a veces los socialdemócratas, vamos a llamarlo la izquierda blanda, y que a veces también han pedido la izquierda dura, de acuerdo al momento, a la coyuntura, como es en la coyuntura táctica? Bueno, la izquierda dura, o sea, el Partido Comunista y el Frente Amplio, agreguémoslos en ese mismo saco, y algunos otros grupos de los cuales no tengo conocimiento de su existencia, pero que deben existir, me imagino el Frente Manuel Rodríguez y otros por el estilo, creen hoy que tienen suficiente fuerza, dado los acontecimientos de eso que ellos mismos se han engañado con el estallido social, tienen suficiente fuerza con eso, más las jornadas que han conquistado entre los niñitos, siempre listos para escuchar estos cantos de sirena, creen que hoy en día tienen suficiente fuerza para dar el gran salto adelante, para atreverse, para asaltar el poder, para asaltar el cielo. Y por lo tanto no tienen ninguna necesidad de mezclarse, contaminarse con la izquierda blanda, con la izquierda socialdemócrata. Creen que ellos solos ya pueden poner de pie, sacar la voz como lo ha hecho el Partido Comunista, que estaba tan callado tanto tiempo, y mostrar sus cartas abiertamente y obtener buenos resultados con eso. Y por lo tanto no les conviene sumarse a ninguna otra lista que los diluya. Se sienten fuertes y por eso no quieren unirse, piensan que no es necesario unirse con el resto de la izquierda o con el resto de la socialdemocracia más bien. Y la socialdemocracia, o sea, el Partido Socialista, el de la ADC, los radicales, qué sé yo, otras organizaciones menores, al contrario, buscan la unidad porque se sienten débiles, porque sienten que están viviendo el crepúsculo de los dioses, digámoslo así, porque sienten que han envejecido, porque sienten que todo el país, aunque están equivocados en eso, les doy la buena noticia, están muy equivocados, sienten que el país ya los considera la encarnación misma de lo que hay de peor en la política. Y que por lo tanto no tienen mucho futuro si no agregan la fuerza, si no se inoculan la sangre joven, que está en el Frente Amplio, y la sangre vieja del Partido Comunista. Quieren una transfusión de sangre política, y por eso buscan la unidad. Y por supuesto quieren tener más votos y en el acuerdo llegar a una regulación que les permita mantener sus poderes relativos. Eso es. Ahora, ninguno de estos bandos por sí solo tiene futuro. Ninguno. Pero juntos, tampoco. Tampoco. Yo creo, honestamente, que la izquierda en sus dos variables, pero especialmente en la variable dura, la socialdemocracia tiene redención todavía. Pero la izquierda dura no tiene futuro. Ninguno. Y entre otras cosas no tiene futuro porque es izquierda dura precisamente porque está encerrada en un canon ideológico del cual no puede moverse sin desintegrarse, sin dejar de ser lo que es. La socialdemocracia tiene posibilidades de redención porque su esquema ideológico, sus visiones o sus agendas son mucho más flexibles, o como diría el Frente Amplio, más disponibles, más predispuestas a la transaca. La transaca, por lo demás, dicho sea de paso, es de la esencia de la política. En eso consiste la política, en transacciones, para que no nos agarremos a balazos, para que no lleguemos a la guerra civil. En eso consiste la acción política, en transar, en llegar a acuerdos, en llegar
a soluciones de parche, soluciones medias, pero ir evitando que la sociedad caiga en la guerra. Entonces las socialdemocracias tienen capacidades de redención y yo creo que algo de eso se olfatean aquellos que han creado esta coalición llamada Unidad Constituyente, creo, que de algún modo me recuerda a mí en el ámbito actual, en el contexto actual y pensando en contexto además de la elección de las personas que van a crear la Constitución nueva. En ese contexto actual distinto, se parece a pesar de todo a la Concertación. Y qué bueno que sea así. Qué bueno. No hay que mirar con vergüenza, con bochorno, el hecho de ser parte o aceptar como bueno el periodo de la Concertación. Si objetivamente lo fue. Entonces, aislados, la izquierda va a terminar haciendo lo que ha hecho siempre en la historia de nuestro país. Una saludo a la bandera, más ruidoso, más destructivo, más dañino para el país, pero no va a llegar más lejos que eso. A pesar de todas las ilusiones que se hicieron en un momento los jóvenes del Frente Amplio, creían que la llevaban, que las tenían todas consigo. Pero, permítame pasar al segundo bloque, no voy a contestar el teléfono. Y continuamos con esto. Los señores empresarios que quieran dejar su empresa funcionando al máximo para el próximo año, que ofrece perspectivas de desarrollo, crecimiento y recuperación a los más emprendedores, a los más eficientes, les sugiero que se pongan en contacto con Controller, que es una empresa que se dedica precisamente a eso, a buscar en su empresa dónde están las fallas, especialmente en el área de gestión. La gestión administrativa, la contabilidad, las auditorías, el papeleo, los pagos de esto, lo demás allá, todo eso. Ahí pululan los problemas. Y hay empresas que han tenido severos reveses por culpa de eso. Y otras, casi peor, que no se dan cuenta del problema y arrastran su vida a medias, como un auto frenado, con el freno de mano. Uno puede andar, pero está con el freno de mano puesto. Y no se han dado cuenta. Póngase en manos de Controller. Controller, una empresa hecha para ayudar a otras empresas a optimizar su gestión. Controller fue formada por contadores auditores que tenían 20 años de experiencia en grandes empresas norteamericanas y que fundaron Controller y que trajeron las técnicas más avanzadas para el estudio de los vectores de gestión y toda la faramalla de la gestión y encontrar rápidamente los puntos, por así decirlo, después de una tomografía de la empresa, los puntos donde está fallando. Póngase en contacto, ahí están los teléfonos, los números, las direcciones de mail, las direcciones de la web. Póngase en contacto, no le va a costar un solo peso y puede cambiar la vida de su empresa. Y para cambiar un número abstracto por dinero, yo le sugiero a usted que tiene millas acumuladas por sus vuelos aéreos, por sus vuelos, todos los vuelos son aéreos, que entre a kmmillas.cl y convierta esas millas puramente teóricas que cualquier día se las van a eliminar en plata. kmmillas.cl. Y no olvidéis, hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, a Lavo Club, este laboratorio chileno que ha producido un excelente detergente, un suavizante con aroma y ahora también un lavavajillas. Productos de gran calidad y muy cómodos de usar porque se los traen a la casa, se los reponen en la casa. Los contenedores traen una gran cantidad de estos líquidos, por lo tanto les duran mucho, son de buena calidad. El detergente de ropa, por ejemplo, lava muy bien, es biodegradable, hipoalergénico, tiene todas las virtudes, los aromatizantes y suavizantes funcionan a la perfección, el lavavajilla viene en 3 presentaciones distintas y se lo traen a la casa. Lavo Club, estimados amigos. Y terminando este bloque, invierta en USA.cl para sus inversiones en Estados Unidos. Si usted estaba pensando en poner algún dinero en alguna empresa, en alguna actividad en Estados Unidos o en un bien inmobiliario, le sugiero que entre a inviertaenusa.cl. Invierta en USA.cl, estimados amigos. Es una empresa que le va a mostrar una carpeta con cientos de ofertas para compras de bienes inmobiliarios y miles de ofertas para franquicias, para
sumarse a franquicias, para invertir en franquicias. Fuera de eso, un montón de servicios anexos, sacarle cuenta corriente en un banco norteamericano, conseguirle una visa de residencia, todo en inviertaenusa.cl. Naturalmente que cuando yo hago estas observaciones sobre lo que va a suceder o lo que está sucediendo y el por qué está sucediendo o va a suceder, estoy por supuesto absolutamente predispuesto a cometer errores, porque la política es cambiante, porque como lo hemos experimentado en carne propia este último año, el año que se fue, en un solo año, o prácticamente en 12 meses, 13 meses, miren todo lo que ha pasado en Chile. Y a propósito de cosas raras que pasan, estuve viendo una encuesta de opinión, unas encuestas que me llegan todos los meses de una empresa que se dedica a eso, y ahí se manifiesta otra de estas cosas raras, una de estas cosas cambiantes, estas cosas que producen por lo tanto este factor de aleatoriedad en la historia política de una nación, y es realmente el modo tan raro como funciona la gente. Fíjense que en esta encuesta, en una de las preguntas se le dice a la gente ¿cómo va la economía de Chile? Y la respuesta es que es como las pelotas, masivamente. Tras cartón les preguntan ¿y cómo avisora usted la economía de Chile? Como las pelotas. Y luego le preguntan ¿cómo avisora usted su situación económica? Muy buena, va a mejorar. ¿Cómo coinciden esas dos cosas? Explíquenme ustedes. Claro, la explicación parece ser de que cuando se trata de lo que a uno le pasa, uno quiere creer lo mejor, por supuesto. Cuando se pregunta sobre el país es como un objeto ajeno y uno puede mirarlo con cierta objetividad y decir, bueno, las cosas van a ir de mal en peor. Puede que uno se equivoque, pero uno puede hacer un juicio más o menos objetivo, por lo menos un juicio desapegado. Pero cuando le preguntan cómo le va a ir a uno, ¿quién se atreve a decir yo creo que me va a ir peor? Yo creo que me va a ir mal. Aquí interviene la magia. Uno no quiere llamar las cosas malas, mejor no mencionarlas, mejor llamar las cosas buenas. Digamos que me va a ir bien, digamos que espero que mi situación va a mejorar, que soy optimista. Ahora, con una mente humana, ustedes los humanos, porque yo soy de otro planeta como ustedes saben, una mente humana construida de esa forma tan curiosa, donde el juicio objetivo es mínimo y el peso de la esperanza, del odio, del amor, de la codicia o de la ambición y todas esas emociones es mucho más poderosa que el juicio. ¿Cómo se pueden hacer predicciones? Qué difícil es hacer predicciones. Qué difícil. Es muy difícil hacer predicciones siempre, sobre todo cuando son del futuro. Así es que, bueno, déjenme mostrarles el último bloque para pasar a un libro. Un libro, esta vez va a ser es literatura. Les quiero recordar a Hay, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el más rápido, el más eficiente, para todo, para encontrar arrendatarios, para administrar arriendo, para vender propiedades, es el mejor lejos. Hay. Y les quiero recordar la compra de oro, no les voy a mostrar esta vez, no se me acostumbren mal, el pequeño lingote. Compreoro.cl es el sitio al que usted tiene que entrar si quiere comprar unos lingotes chiquititos, 10 gramos de oro puro, 99,9%, y en ese pequeño trocito, en ese pequeño lingotito de este porte, hay cerca del $500,000 de pesos. El valor del oro se mantiene siempre muy bien, normalmente más bien tiende a subir, es una buena reserva de seguridad. Los valores, las platas, digamos, que son virtuales, que son simplemente cantidades abstractas funcionando en una red electrónica, puede pasar un desastre, pueden llegar los extraterrestres y se paralizan todos los sistemas informáticos y uno se queda sin ni uno. Pero el oro, que uno tiene en el bolsillo, que tiene una caja fuerte, ahí está, porque es un objeto físico, usted lo puede trasladar, lo puede hacer valer en cualquier parte del mundo. Es una seguridad muy grande la que da el oro, y es bueno por lo tanto tener, si usted tiene algún dinero, no importa si mucho o poco, una parte que sea convertida en oro como una reserva para cualquier eventualidad. El libro que les quiero mostrar, yo sé que se lo he mostrado antes, pero se fue hace mucho tiempo.
y muchos de ustedes no vieron quizá ese programa, no tengo por qué asumir de que la gente que ve este programa es siempre la misma, que todos ven todos los días el programa. Así que con toda tranquilidad les voy a mostrar un libro, en una edición bastante nueva, que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, uno de los libros más hermosos de la literatura norteamericana, uno de los más hermosos escrito por Ray Bradbury, un escritor supuestamente de ciencia ficción, se le encasilla en ese género, pero él nunca fue realmente químicamente puro escritor de ciencia ficción. Hay en la literatura de Bradbury mucho más que ciencia ficción, y Crónicas Marcianas es un ejemplo. Esta es la historia, una crónica, escrita en la primera mitad de los años 50, sin ningún despliegue de ciencia, de tecnología, de cómo viajaron a Marte, cómo no viajaron. Todas esas cosas a Bradbury le importan bastante poco, y al lector también. Es la crónica de esta conquista de Marte, desde el primer cohete que se eleva con los primeros colonizadores, que se encuentran con los restos de una civilización marciana que ya está acá prácticamente extinguiéndose o ya extinta, y cómo van llegando los colonizadores y las distintas peripecias que pasan en distintos capítulos, cosas diferentes, con distintos personajes. Algunos de ellos prácticamente son poesía pura, otros son muy humorísticos, y la prosa de Bradbury y la belleza del conjunto de estas crónicas marcianas, de esta especie de conquista al oeste. Una conquista al oeste que nos enfrenta a tribus de indios defendiendo sus tierras en una especie de último last stand, una última resistencia estéril, pero digna. Se encuentran con una civilización que desapareció. Se encuentran con los restos. Ciudades resecas, convertidas en reliquias. Y bueno, pasan muchas cosas. Algunos, como le digo, los capítulos son muy breves. Por ejemplo, les leo uno. Febrero del 2005. Piensen ustedes que este libro se escribió en 1951, 52. Así que pensaba Bradbury que poner esta fecha, que para nosotros ya es antigua, era ponerse muy en el futuro. Dice: trajeron 5.000 metros cúbicos de madera de pino de Oregón para construir la 10ª ciudad y 25.000 metros de abeto de California, y levantaron a martillazos un pueblo limpio y claro a orillas de los canales de piedra. En las noches de los domingos se iluminaban los vidrios rojos, azules y verdes de las iglesias, y desde la calle se oían los himnos numerados: cantaremos ahora el 79, cantaremos ahora el 94. Y en ciertas casas se oía el duro repiqueteo de una máquina de escribir. El novelista estaba trabajando, o no se oía ningún ruido. El ex vagabundo estaba trabajando. Parecía a veces que un enorme terremoto hubiera arrancado de raíz una ciudad de Iowa, y en un abrir y cerrar de ojos un ciclón fabuloso se hubiera llevado a Marte toda la ciudad y la hubiera puesto allí sin una sacudida. Es un libro muy hermoso, Crónicas Marcianas, y ya que estoy hablando de Ray Bradbury, les recomiendo otro libro que se llama El vino del estío, que no tiene nada de ciencia ficción. He hablado también de ese libro, lo sé, y trata del verano de dos niños, uno de 12 años, que se llama Douglas Spaulding, si no me equivoco, y otro niño que es su hermano, no me acuerdo el nombre, pero tendrá que llamarse Spaulding, el apellido también. El descubrimiento del mundo en esas vacaciones, eso es. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia, que quizás algunos de ustedes la leyeron? Este cuento, esta novela de este gran escritor americano, uno de los más grandes escritores, Mark Twain. Este libro, Las aventuras o algo así de Huckleberry Finn, de dos chicos, Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que se suben a una balsa y bajan por el río Mississippi y van descubriendo el mundo. Cada pueblo en el que atracan se encuentran con otra situación. En El vino del estío es más o menos parecido. Dos chicos haciendo distintas cosas en un verano en medio de los pastizales de un estado del centro de Estados Unidos. Y muy hermoso, muy hermoso. Creo que se llamaba Carlos Fredes, el economista que era profesor de economía cuando yo estudiaba sociología en los años 60.
Y me acuerdo de las conversaciones que teníamos con él, no de economía, sino que del vino del estilo Red Bradbury. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero encontrarme con ustedes mañana. Y eso sería. Nos estamos viendo.